Gracias, Yulisa Cepede. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. En materia política, y más cuando se acerca un periodo electoral presidencial, se producen acontecimientos, y entonces una cosa es lo que uno piensa y desea, y otra cosa es lo que la realidad en sí mismo va presentando. Los candidatos políticos, los candidatos presidenciales, por eso manejan encuestas hacia el público y manejan encuestas internas, estudios internos donde tienen entonces una información real o aproximada a la realidad sobre cuál es su posicionamiento día a día, para darse cuenta de cómo viene la situación, cómo viene la cosa. Aquí en la República Dominicana hubo recientemente una cancelación, una suspensión, una posposición de las elecciones municipales, y eso le hizo un daño terrible al PLD. En efecto, le provocó una situación de reducción de su posicionamiento en cuanto a la cantidad de alcaldes que esperaba obtener. Aún así, el PLD obtuvo más administradores o gobiernos municipales que el Partido Revolucionario Moderno, solo que perdió una mayor cantidad de gobiernos municipales en los municipios y ganó más distritos municipales. Ese resultado visualmente hacia afuera le fue adverso al Partido de la Liberación Dominicana y al bloque de partidos que le respaldan. Sin embargo, cuando uno revisa los números, yo siempre decía, aquí lo decía antes de esas elecciones, decía, cuando concluyan esas elecciones, tanto el PLD como el PRM van a empezar a analizar esos números. Ya no como que sacamos tanto alcalde o no sacamos tanto alcalde, sino cuántos votos sacamos, qué porcentaje sacamos como partido, qué porcentaje sacamos como bloque de partido. Y esos análisis se hacen a nivel interno y esos análisis se hacen de cara a la realidad, no de cara a lo que uno quiere o lo que uno desea. Pues entonces esos análisis indican que en efecto, como partido de manera individual, el PRM sacó una cantidad importante de votos, incluso superó el 50%, como partido de manera individual. Ahora, como bloque de partido, el PLD y su bloque de partido que lo respaldaron y el PRM y su bloque de partido que lo respaldaron quedaron prácticamente empate, con una diferencia de un punto porcentual o menos de un punto porcentual, con el hecho de que ninguno de los dos llegó a un 45%, 44, 43 más o menos. Esos son los números, ¿eh? Entonces, esos números son los números que más se aproximan a la realidad, porque son los números con base en resultados electorales, no con base en una encuesta, sino con base en resultados electorales. Aún así, fue una situación adversa para el PLD. Pero fíjense cómo estos dos bloques de partido, que son los que lideran la preferencia electoral, prácticamente quedaron empatados. Usted dirá, bueno, pero eso no va a ser lo que va a ocurrir en las elecciones presidenciales. Bueno, pero eso es lo que más se aproxima a la realidad, porque esos son votos contables y contados. Pero luego entonces se produce este proceso de situación de crisis en medio de una campaña, la obligatoriedad de establecer una cuarentena, y entonces los candidatos presidenciales se han visto en la obligación de ser más creativos en cuanto a su estrategia de hacer campaña, porque tienen que hacer campaña, pero al mismo tiempo tienen que hacer una campaña con ciertas limitaciones o cierta forma. ¿Qué ha pasado con esta forma de hacer campaña? Bueno, que el candidato Gonzalo Castillo ha tenido un escenario donde él está haciendo lo que sabe hacer que lo que no sabe hacer. Gonzalo Castillo, ustedes saben que no es un tipo fluido, que no es un tipo que habla bonito, no es un tipo que se te para en un podio a pronunciarte un discurso, se equivoca muchísimo cuando está leyendo. Ha habido que entonces entrenarlo para que sea más fluido. Algo que le pasaba incluso antes a Luis Abinader, ahora le pasa menos, pero también tenemos que decir que Luis Abinader tampoco es un hombre sumamente fluido. De los tres candidatos, el más fluido es Leonel Fernández. Y sin embargo, no es competencia en estas elecciones. Ahora, hay algo que es real. Primero, que en esta campaña, Gonzalo Castillo entonces ha hecho algo en donde él se siente cómodo, porque es lo que él sabe hacer. O sea, él sabe, él es más efectivo ejecutando cosas, haciendo cosas, accionando, que en un escritorio teorizando. Entonces, como está haciendo lo que a él le gusta hacer y lo que él sabe hacer, pues lo ha hecho con una efectividad abrumadora. Tanto así que el candidato del PRM tuvo que caerle atrás.
Pero no solo eso, sino que al final los números han ido variando. Los números han ido variando en la realidad. Pero no es lo que dicen las encuestas, que si una encuesta dice, y aún así las encuestas lo presentan como que está creciendo. Fíjense una cosa increíble. Aún las encuestas que lo adversan lo presentan creciendo. Pero olvídense de las encuestas, porque no han salido encuestas confiables, como las que le llaman aquí, las que son confiables. Las confiables no han salido. Quiere decir que las que han salido no son confiables. Sino los números internos. Los números internos que tiene el PLD y los números internos que tiene el PRM. Y el PRM sabe que en efecto el candidato del PLD se le ha pegado, no mucho, muchísimo al candidato del PRM. Y en efecto saben que ninguno de los dos tiene ahora mismo un 50%. Eso es real. Ninguno de los dos tiene ahora mismo un 50%. Pero también hay una realidad. Y es que no se sabe en este momento cuál de los dos está en primer lugar. Esa es la realidad. Tal vez tú dirás, bueno, Esteban está diciendo eso porque eso es lo que él quiere, porque lo que él quiere es que el PLD gane. Bueno, el PLD puede perder perfectamente. Si usted me pregunta a mí quién va a ganar las elecciones ahora mismo, quién va a salir adelante, yo le digo, yo no sé. No tengo ni la menor idea. De lo que yo sí tengo una gran idea es de que ninguno de los dos tiene un 50%. Y de lo que sí tengo una gran idea es que no hay una diferencia entre los dos de más de 3 puntos. Ya sea uno hacia arriba o el otro hacia arriba. No hay una diferencia ni siquiera de 3 puntos. En un escenario donde no llega ninguno de los dos a 50% y donde la diferencia sea de 2, 3 puntos entre uno y otro, es obligatoria una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque si uno saca un porcentaje y no llega a 50 y le lleva más de 10 puntos al que queda en segundo, es posible entonces que ciertamente diga, bueno, el que queda en segundo diga, bueno, ya no vamos a hacer segunda vuelta porque total, con 10 puntos de diferencia, ¿qué voy yo a hacer? Pero si quedan, señores, con una diferencia de 2 puntos, de 3 puntos, ¿quién le dice al que queda en segundo lugar que no va a haber segunda vuelta? Eso es automático, la segunda vuelta es obligatoria porque quedamos piquera, quedamos cabeza con cabeza. Ya sea que quede en segundo lugar Gonzalo o que quede en segundo lugar Luis Abinader. Entonces la segunda vuelta se hace obligatoria. Es bueno decir que lo ideal sería que haya una polarización entre esos dos candidatos y que uno de los dos gane en primera vuelta. Eso es excelente, eso sería lo excelente. Pero señores, nosotros no podemos subestimar el hecho de que aquí hay una tercera fuerza política que no te va a sacar un 15%, no te va a sacar un 20%, pero te va a sacar un porcentaje que va a presionar también una limitación para que cualquiera de los otros dos llegue a segunda vuelta, a primera vuelta o que pase en primera vuelta, que es el caso de Leonel Fernández. Tú puedes decirme a mí que Leonel Fernández, que la gente se va a polarizar en torno a los dos que van a ganar, pero tú no me puedes decir a mí que Leonel Fernández no va a sacar por lo menos un 8%. 7, 8%, que incluso son lo que le marcan las encuestas, las internas y las externas, y él lo sabe. Y va a ir a competencia. Y obviamente te va a forzar entonces una segunda vuelta. Ahora, en un escenario de segunda vuelta, ¿qué va a pasar? Primero, los candidatos son los que van a negociar con los partidos que queden en tercero y más allá. Es decir, Luis Abinader es el que se va a sentar a negociar porque Luis Abinader es el que va a tener la posibilidad de ser presidente y entonces yo necesito negociar con el que va a ser presidente, no con el presidente del partido, ni con una comisión, no, con el que va a ser presidente, porque es el que tiene que decirme a mí si me va a dar o no me va a dar y qué me va a dar si llega a la presidencia. Entonces, Luis Abinader es el que va a encabezar las negociaciones por el PRM y por el PLD quien va a encabezar las negociaciones es Gonzalo Castillo, no es Danilo Medina, no es Temístocles Montaz. Es el candidato, porque el candidato es el que tiene la posibilidad de ganar y de decir qué va a poner o qué no va a poner, es el que va a hacer los decretos. Porque aquí hay gente que está pensando que bueno, que Gonzalo va a ser un presidente títere, que Danilo que va a gobernar. No, eso no pasa en países como este y lo sabe todo el mundo, incluyendo a Danilo Medina. Entonces, ¿con quién va a negociar el que vaya a negociar con el PLD? Con Gonzalo Castillo. ¿Con quién va a negociar el que vaya a negociar con el PRM? Con Luis Abinader. Pero hay una situación. Y es que los partidos que van a quedar entonces en posición de negociar no tienen una militancia 100% fiel. Tienen una militancia condicionada. Es el caso, por ejemplo, del Partido Reformista. Señores, los reformistas son una militancia que pueden irse para un lado o para otro sin ningún tipo de problema. Y no hay en el Partido Reformista nadie, ni un solo dirigente que tenga la capacidad de decir, me voy por este lado y me van a seguir una cantidad específica de votantes de la masa, ¿no? La masa de reformista es totalmente indefinida. Se puede ir para acá como se puede ir para allá.
Y paradójicamente en el Partido de la Liberación Dominicana hoy día hay más figuras simbólicas del Partido Reformista que en el Partido Revolucionario Moderno. Y esas figuras simbólicas del Partido Reformista, pues entonces tienen un cierto liderazgo o una cierta influencia en esa base reformista. Pero está el caso de Leonel Fernández. Leonel Fernández tiene una masa que va a votar por él, pero la mayoría de los que van a votar por Leonel Fernández son militantes, o ex militantes del Partido de la Liberación Dominicana, que en un escenario de segunda vuelta van a inclinarse por su sentimiento. ¿Por qué? Porque van a decir, espérate, en un escenario de segunda vuelta, vamos a suponer que Leonel Fernández diga, en una segunda vuelta voy a apoyar a Luis Abinader. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la masa PLDI, la masa de Leonel, que era PLDista? Se va a ir en masa a votar por el PRM, sabiendo que todas las personas a los que ellos conocen, todas las personas donde ellos se formaron, todas las personas donde consiguieron empleo o algún tipo de contrato o algún tipo de relación, están en su antiguo partido, en el viejo partido, como le dice la propia FP. Entonces esa masa también es indefinida. De repente Leonel dice, vámonos con Luis Abinader, y la masa, una parte importante de la masa dice, no, espérate, yo mejor me voy a quedar, yo vuelvo para mi partido. Y lo otro es, vamos a suponer que Leonel Fernández no negocie con Luis Abinader, sino que negocie con Gonzalo Castillo. Porque aquí conocemos la situación adversa que existe entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Pero nosotros no conocemos cuál es la relación entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Y si hay algo que Gonzalo Castillo ha demostrado, es que Gonzalo Castillo sabe hacer negocio. O sea, ese Gonzalo Castillo, que no es muy fluido hablando, parece que es muy bueno cuando hace negocio, cuando negocia, cuando se tranza. Entonces hay que ver cuál será la actitud de Leonel Fernández en un escenario de segunda vuelta a la hora de hablar con Luis Abinader o de hablar con Gonzalo Castillo. Y esos son los elementos que hay que tomar en cuenta. Por eso yo digo que aquí no se sabe lo que va a pasar en las próximas elecciones. Aquí no se sabe lo que va a pasar, pero sí se sabe lo que no va a pasar. Y lo que no va a pasar es que ninguno de los dos candidatos punteros va a ganar en la primera vuelta. Y lo que se sabe que no va a pasar es que vayan a quedar con una diferencia amplia en términos de votación. De hecho, los números indican que ahora mismo es posible, ahora mismo, en este momento, es posible que Gonzalo Castillo tenga un par de puntos por encima de Luis Abinader. Claro, todos van a decir, no, tú lo estás diciendo porque tú simpatizas con el PLD. Bueno, está bien, pero al final lo vamos a ver. ¿Cuándo lo vamos a ver? El próximo día 5 de julio, cuando empiecen a contarse los votos y veamos entonces los resultados.